Bien, vamos a continuar con las clases y una vez que terminamos con los circuitos para los filtros, que son circuitos RC y RL, vamos a ver ya circuitos de segundo orden y vamos a ver circuitos de segundo orden pues tipo RLC, que son los que nos interesan aquí en la clase. Vamos a analizar un circuito RLC. Aquí vamos a tener un elemento lineal, que es la resistencia, y ahora vamos a tener dos elementos no lineales, que son la bobina y el capacitor. Este sigue siendo un circuito de tipo pasivo porque seguimos sin tener ningún componente que genere potencia, todos la consumen solamente. Entonces, este es un circuito o un sistema pasivo de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque tenemos ahora dos elementos no lineales y las ecuaciones que yo extraiga de este sistema van a ser de segundo orden. Bien, entonces imagínense que yo tengo este circuito. ¿Sí? Imagínense que tengo este circuito. Ahora, lo voy a cargar. ¿Sí? Voy a poner aquí una fuente en la entrada. Enciendo la fuente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando encienda la fuente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir cargando ¿Quién? ambos componentes. No. ¿La Va a bobina ir cómo funciona? magnetizando, ¿no? Se ¿Cómo? va a ir magnetizando la bobina. La bobina se magnetiza instantáneamente. Dijimos que la bobina cambia de nivel, su voltaje instantáneamente. Ujú. ¿Cuál es el elemento que tarda tiempo en cargarse? El capacitor. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar cuando encienda la fuente? La bobina va a cambiar su voltaje instantáneamente y Ujú. entonces el capacitor comenzará a cargarse. Si la bobina cambia su nivel instantáneamente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A qué voltaje se va a cargar la bobina? A ver. Al voltaje de entrada. Entonces la bobina se va a cargar al voltaje máximo. Y el capacitor pues va a estar en cero. ¿Sí? Ahora, cuando... Si yo no modifico el voltaje de entrada, es decir, si lo dejo encendida la fuente de entrada, pues dijimos que la bobina, ¿qué le va a pasar con el tiempo? Su voltaje va a ir disminuyendo. Ajá, y el capacitor, ¿qué le va a pasar con el tiempo? Su voltaje va a ir aumentando. Bien, entonces vamos a suponer que dejo la fuente encendida, pasa un tiempo muy largo, y cómo va a estar el circuito ya después cuando se asiente. O sea, ¿cuál es el estado de asentamiento de este circuito? ¿Cómo está la bobina y cómo está el capacitor? Pues voltaje mínimo en la bobina y en el capacitor pues el voltaje de VI, ¿no? Voltaje mínimo en la bobina es cero. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces la bobina va a estar descargada y el capacitor va a estar cargado. Ahora, imagínense que le quito la fuente al circuito. O sea, no nada más lo apago, le quito la fuente. ¿Sí? O sea, cierro este circuito, hago un corto aquí entre Vein y la Tierra. ¿Sí? Hago un corto entre Vein y la Tierra. Es decir, ahora tenemos este circuito. ¿Sí? Quito la fuente. Ya se cargaron los componentes y quito la fuente. ¿Sí? Mi voltaje de salida pues sigue estando en paralelo con el capacitor. Aquí sigo viendo el voltaje de salida. Ahora, más allá del voltaje de salida, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo quite la fuente, ¿quién está cargado y quién está descargado otra vez? Pues el capacitor está cargado y el descargado a la bobina, ¿no? Bien, entonces quito la fuente, se hace un corto. El capacitor está cargado, entonces el capacitor se va a descargar. ¿Qué va a pasar cuando el capacitor se descargue? ¿Hacia dónde se va a descargar? Hacia la resistencia y hacia la bobina. Hacia la resistencia y hacia la bobina. Entonces, ¿qué va a pasar con la bobina ahora?
Volverá a magnetizarse. Ujú. O sea, la carga que se quedó almacenada en el capacitor se tiene que descargar. ¿Hacia dónde se va a descargar? Hacia acá. Entonces, la carga que tiene el capacitor, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Quién se la va a quedar ahora? La bobina. Bien. Y la bobina se va a cargar. ¿Y qué va a pasar cuando la bobina se descargue? Perdón, cuando la bobina se cargue. Pues Se va a descargar y va a cargar el capacitor. ¿Y qué va a pasar cuando el capacitor se cargue? lo mismo, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando la bobina se descargue? Igual el capacitor se volverá a cargar. Entonces, si se fijan, si quito la fuente de voltaje aquí, por esto es un circuito RLC sin fuente, si quito la fuente de aquí una vez que el circuito estaba cargado, lo que va a suceder es que voy a tener una carga atrapada aquí en el circuito. Esa carga va a estar en el capacitor originalmente y luego se va a descargar hacia la bobina. Pero la bobina también se va a cargar a nivel máximo y luego se va a descargar. ¿Y hacia dónde se descarga? Hacia el capacitor. Y el capacitor hacia dónde se descarga? Hacia la bobina. Y la bobina hacia dónde se descarga? Hacia el capacitor. Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, voy a tener un voltaje que básicamente está rebotando entre estos dos componentes. ¿Sí se entiende eso? Ahora, si yo veo, o sea, si yo tomo la salida en paralelo con el capacitor, ¿qué es lo que voy a ver? O sea, si yo analizo el voltaje que está moviéndose aquí en el capacitor, ¿qué es lo que voy a ver entonces? ¿Qué es lo que vería? La descarga y carga de la bobina y luego del capacitor, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se vería eso? Como la respuesta de asentamiento del inductor y luego la del capacitor, ¿no? Como una respuesta de amortiguamiento. La respuesta del capacitor, ¿cómo se ve? Es una curva, ¿no? Así. Sí, Entonces, cuando se descarga el capacitor, tenemos otra curva. Pero pues obviamente va a influir la bobina. Lo que vería yo, si analizo cualquiera de estos dos componentes, es una señal senoidal, porque lo que estoy viendo es básicamente un voltaje que sube y luego que baja, que sube y luego que baja, que sube y que baja. ¿Se entiende? sí. Por esto, los circuitos RLC se llaman circuitos tanque, porque almacenan carga, y se llaman también osciladores, porque si yo quito la fuente, este circuito por sí mismo está generando una oscilación, ¿sí? Este circuito está generando una oscilación de voltaje. Si yo analizo el voltaje del circuito, si analizo el voltaje en cualquiera de estos componentes, obviamente voy a ver diferentes cosas si analizo diferentes componentes. Pues lo que voy a ver básicamente es una senoidal. Ahora, esta senoidal pues tiene diferentes componentes. Y estos ya los habíamos visto. ¿Sí? Aquí tenemos el circuito. Y lo que vamos a ver, si yo analizo la salida, pues va a ser algo parecido a esto. Lo que estamos viendo aquí es el voltaje que está rebotando entre el capacitor y la bobina. Y además tenemos un factor de amortiguación. Este circuito ya, esta forma de voltaje ya la habíamos visto, es el voltaje complejo. Ahora, ¿por qué tenemos la amortiguación? Porque el circuito pues no es perfecto, ¿sí? Y parte de la carga se está disipando en la resistencia, ¿sí? Parte de la carga se va a disipar aquí en la resistencia. Entonces, esta resistencia está disipando la carga del circuito. ¿Se entiende? Sí. Si mi circuito fuera ideal, pues lo que vería es una senoidal perfecta que nunca se extingue, porque mi carga teóricamente estaría oscilando siempre, o estaría rebotando eternamente entre el capacitor y la bobina. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Ahora, entonces para ese voltaje que tenemos ahí, vamos a tener los mismos parámetros que habíamos definido para las frecuencias complejas. Primero, voy a tener omega sub 0, que es la frecuencia de oscilación, es decir, es qué tan rápido rebota la carga de la bobina al capacitor y viceversa, ¿sí? Entre más rápido rebote la carga entre la bobina y el capacitor, mi omega va a ser más grande. ¿Se entiende?
Sí. Y vamos a tener el factor de amortiguación, que es qué tan rápido desaparece la carga del circuito o qué tan rápido se disipa. Y otra vez, a este lo llamábamos sigma cuando era en un voltaje, pero ahorita lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Mi amortiguación la voy a llamar alfa. Alfa es el factor de amortiguación y omega sub 0 es la frecuencia de resonancia del circuito. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y por lo tanto, la ecuación característica de esta función es esta que tenemos aquí, es esta ecuación cuadrática, que es s al cuadrado más 2 alfa por s más omega sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Esta es la ecuación que describe este circuito. Bueno, perdón, no este circuito, esta forma de onda. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ok, entonces seguimos. Vamos a hacer el análisis de este circuito. Sí, vamos a hacer el análisis de este circuito. Vamos a encontrar su ecuación característica para que veamos de dónde sale esta. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bien. Para este circuito, pues igual, quiero encontrar la función de transferencia. Y la función de transferencia habíamos dicho que es la expresión de la ganancia de voltaje, o lo que es lo mismo, voltaje de salida entre voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan de eso? Sí. Bien. Ahora, en el caso del circuito que estamos viendo ahí, el voltaje de salida, ¿a cuál es igual? En paralelo con cuál componente está mi voltaje de salida. Capacitor, ¿no? Con el capacitor. Entonces el voltaje de salida es lo mismo que el voltaje del capacitor. Listo. ¿Y el voltaje del capacitor cómo lo encuentro? Acuérdense, este circuito si lo analizamos en el dominio de la frecuencia, que es lo que voy a hacer, si lo analizamos en el dominio de la frecuencia, resistencia, inductancia y capacitancia se convierten ¿en qué? Impedancias. En reactancias. Entonces, esto se convierte en un circuito. ¿Cómo están los elementos ahí? ¿En serie o en paralelo? Serie. En serie. Entonces, pues esto es un divisor de tensión. Si quiero encontrar el voltaje en el capacitor o en la reactancia capacitiva, ¿cómo le hago? Es la suma de las reactancias. El voltaje en el capacitor. ¿Cómo lo encuentro? BI o el voltaje de entrada por la reactancia del capacitor sobre la suma de las reactancias. Ujú. Es el voltaje de entrada por la proporción resistiva, o en este caso de impedancias, que es la impedancia que me interesa, en este caso la capacitiva, entre la impedancia total, que es reactancia resistiva más reactancia inductiva más reactancia capacitiva. ¿Sí se entiende? ¿Y qué hago? Pues vamos a modificar la ecuación. Entonces, voltaje de salida entre voltaje de entrada, ya sé que el voltaje de salida es lo mismo que el voltaje del capacitor, y ya sé que el voltaje del capacitor pues es esta expresión de aquí. Entonces, ¿cómo queda la expresión al final?
y C arriba y entre la rectancia R, L y C, todas sumando. Se van los voltajes de entrada y pues me va a quedar nada más esto, ¿sí? Que confirma lo que ya habíamos encontrado, que la función de transferencia pues también se puede representar como impedancia de salida entre impedancia total o la impedancia de entrada. Listo. Bien, entonces, ¿qué seguiría? Pues lo que seguiría es hacer las sustituciones. Y yo ya sé que la impedancia capacitiva, ¿cómo la encuentro? La reactancia capacitiva, ¿cómo la encuentro? Pues Uno es sobre 1 entre SC. 1 entre SC. La reactancia inductiva, ¿cómo la encuentro? Es SL. Y la reactancia resistiva, ¿cómo la encuentro? Es R. R. Ujú. Bien. Entonces, pues hago los reemplazos aquí abajo. ¿Esto qué va a ser igual? Pues ya dijimos que la reactancia capacitiva es 1 sobre SC sobre la reactancia resistiva, que es R, sobre la reactancia inductiva, que es S por L, y la reactancia capacitiva, que es 1 sobre SC. Listo, ahí está mi función de transferencia para este circuito. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, mismos criterios. Esta expresión ya es la función de transferencia, pero la quiero dejar mejor expresada. Y dijimos que para dejarla mejor expresada, pues la multiplicaba por el neutro multiplicativo para aprovechar las propiedades del neutro multiplicativo. Ahora, criterios los mismos que con las otras funciones de transferencia. Quiero quitar primero y antes que nada las s que están dividiendo. ¿Por qué multiplico la función? ¿Por cuál expresión? Para que se eliminen esas s que están dividiendo en numerador y denominador. SC entre SC, ¿no? No, ahorita nada más las s. S y s. ¿Sí? Con eso quito las s dividiendo. Ahora, quiero dejar la expresión, ya esta no va a tener tau. ¿Sí? Esta expresión ya no tiene tau. ¿Por qué? La tau era, dijimos, el tiempo que tardaba el circuito en cargarse a cierto nivel. Pero el problema es que ahorita tenemos dos componentes diferentes. ¿Sí? Tenemos una bobina y tenemos un capacitor. Entonces ya no tenemos expresiones en función de tau. Lo que voy a hacer es dejar la expresión en función de los términos alfa y omega, es decir, en función de la amortiguación y de la frecuencia de oscilación, o de la frecuencia, pues sí, de oscilación del circuito. Entonces, alfa es R sobre 2L y omega sub 0 es el inverso de la raíz cuadrada de LC. Bien. Tengo aquí R's, L's e inversos de capacitancias. Pregunta, ¿qué es más fácil convertir en algún término? ¿La R, la R que está multiplicando, la L que está multiplicando o la capacitancia que está dividiendo? ¿Cuál es más fácil de convertir en alfa o en omega? La capacitancia, ¿no? ¿La capacitancia en qué la convertirían? ¿Esta que está dividiendo en qué la convertirían? En 1 entre raíz de L por C. No, porque si multiplican 1 sobre C por 1 sobre raíz de L por C, les va a dar 1 sobre raíz de L por C al cubo.
Sí, es cierto. Vamos a dejarlo más simple. Vamos a tener... Yo tengo ahorita que alfa es igual a R sobre 2L. Y tengo que omega sub 0 es igual a la raíz, bueno, al inverso de la raíz de L por C. Ahora, tengo que expresar esta función. Déjenme cambiarlas de lugar. Pero entonces sería mejor en términos de alfa, ¿no? Alfa. Alfa es R sobre 2L, entonces. Esta R, si la quisiera convertir en alfa, ¿por qué la tendría que multiplicar? Si quiero convertir esta R en alfa. Véanlo así, si se les facilita, en lugar de alfa y omega vamos a tener 2 alfa. 2 alfa, ¿cuánto sería? Si alfa es R sobre 2L, 2 alfa, ¿cuánto sería? ¿Y eso cuánto les da? 1. No, Ah, no es cierto. R entre L. R entre L. Y si en lugar de omega sub 0 al cuadrado, perdón, si en lugar de omega sub 0 tenemos omega sub 0 al cuadrado, ¿en qué se convierte la expresión del lado? 1 entre L por C. 1 entre L por C. Listo, así es más fácil convertir la expresión de abajo. Ahora sí, otra vez. Ahora quiero convertir R en 2 alfa. ¿Cómo convierto R en 2 alfa? Se multiplica R entre L entre R entre L, ¿no? No. ¿Por qué tantas vueltas? Entonces nada más una. Por R entre L, ¿no? No, si multiplico R por R entre L me da R cuadrada entre L. Me 1 daría R entre, alfa. 1 entre L, ¿no? Entonces multiplico esto por 1 entre L. Entonces esto se va a convertir en S sobre L sobre S sobre L. Y pues vamos a hacerlo. 1 entre SC por S entre L, ¿qué les da? Es S entre SC por L. Y eso si lo simplifican, ¿qué les da? 1 entre S por L. Y 1 no. S no. Lo mismo que omega sub 0 cuadrado, ¿no? Es el inverso de omega sub 0 al cuadrado. No, perdón, omega sub 0 al cuadrado. Entonces esto es omega sub 0 al cuadrado. Y abajo, R por S entre L, ¿qué les da? Sería R entre L, ¿no? R entre No. L. No, sería el inverso. No. 2 alfa. RS sobre L. ¿Y RS sobre L en qué se convierte? O sea, esto les va a dar S por R entre L. ¿Y R entre L qué es? 1. No, L, pues. no. 2 alfa. 2 alfa. Entonces esto se va a convertir en S
por 2 alfa. O, lo que es lo mismo, 2 alfa por S. Más S por L por S sobre L, ¿cuánto les da? S cuadrado. S cuadrado. Más 1 sobre SC por S sobre L, ¿cuánto les da? Omega sub 0 cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado. Entonces este sería omega sub 0 al cuadrado. Listo. Ahora, ordenando los términos de la S de mayor exponente a la S de menor exponente, pues me va a quedar así. Y si se fijan, esta es la función o la expresión que tengo acá, que es la expresión de la oscilación de mi circuito. ¿Sí? Esta es la oscilación de mi circuito. Y ya, esta es la función de transferencia de mi circuito RLC. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora, la respuesta de mi sistema puede tener 3 formas, ¿sí? Esta es la respuesta, esta es la expresión que aplica para cualquier forma de respuesta de mi sistema, pero puedo clasificar las respuestas en 3 clases. Puedo tener circuitos sobreamortiguados. Los circuitos que están sobreamortiguados, en el caso de un circuito RLC serie, son circuitos donde el factor alfa es mayor que el factor omega sub 0. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener ni siquiera una oscilación, ¿sí? Si amortigua más rápido de lo que oscila, significa que se va a disipar la energía antes de que haga una oscilación completa, ¿sí? Es decir, se acaba la energía antes de que haga una oscilación. Entonces vamos a tener una respuesta de este tipo. Esto es un circuito sobreamortiguado. Si el circuito está críticamente amortiguado, o sea, si se disipa a la misma velocidad que oscila, lo que voy a ver es una sola oscilación, pero por la forma del circuito de la respuesta se parece o casi no se alcanza a ver la oscilación, ¿sí? Porque aquí tenemos una cresta y como se amortigua bastante rápido, aquí el valle está disimulado, ¿sí? Pero tenemos una cresta y un valle completos. Ahora, si la amortiguación es menor que la oscilación, es decir, si disipa más lento de lo que oscila, significa que vamos a tener varias oscilaciones antes de que se disipe la señal completamente, ¿sí? Esto es lo que conocemos como un circuito resonante. ¿Se entiende? Sobreamortiguado. Disipa más rápido de lo que oscila. Alfa es mayor que omega sub 0. Críticamente amortiguado. Disipa a la misma velocidad a la que oscila. Alfa es igual que omega sub 0. Subamortiguado. Disipa más lento de lo que oscila. O sea, vamos a tener varias oscilaciones antes de que desaparezca. Subamortiguado. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver. Vengo para acá. Bien. Entonces, pues vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer una prueba.
Ok. Esta es mi función de transferencia y esa función de transferencia aplica para cualquier circuito RLC serie. Ahí está mi función de transferencia. Ahora, vamos a hacer un circuito con una frecuencia de oscilación dada, ¿sí? Vamos a hacer un circuito con una frecuencia de oscilación. Yo quiero diseñar un circuito RLC que tenga una frecuencia de oscilación que sea de... Bueno, vamos a ponerlo acá. Quiero hacer un circuito que tenga una frecuencia de oscilación la voy a poner en Hertz. Vamos a decir que sea de 100 Hz. ¿Sí? 100 Hz. Es decir, quiero que la frecuencia de oscilación, o sea, esta oscilación sea de 100 Hz. Ahora, ¿cómo convierto de Hertz? Porque mi frecuencia de oscilación está en radianes por segundo o en Nepers. ¿Cómo convierto de Hertz a radianes? 2pi por la frecuencia. Así es, 2pi por la frecuencia de oscilación. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2 por pi por 100 Hz. ¿Y esto cuánto les da? Mm, 628.31. 628.31 radianes por segundo o Nepers. Listo. Ahí está. Esa es mi frecuencia de oscilación. Bien, entonces ya tengo un valor. Ahora, sabemos que, o sea, para que mi circuito oscile a esa frecuencia, pues tengo que determinar los valores de los componentes. Y yo sé que omega sub 0 al cuadrado es 1 sobre LC, o lo que es lo mismo, omega sub 0 es el inverso de la raíz cuadrada de L por C. Entonces quiero encontrar valores de componentes. ¿Qué componentes voy a usar? Aquí pues tenemos el problema de que tengo dos incógnitas. Ya tengo el valor de omega sub 0, ¿sí? Pero aquí tengo dos incógnitas. Entonces, lo mismo que hicimos para los filtros. Le voy a dar valor a uno de los componentes. ¿A cuál? Al más difícil de encontrar. Entre bobinas y capacitores, ¿cuál es más difícil de encontrar en variedad? ¿Cuál tiene menos variedad? Las bobinas. Ok, entonces denle un valor a la bobina. ¿Su bobina de qué valor va a ser? De 5 milihenrios. Ok, 5 milihenries. Entonces, listo. Por lo tanto, el valor del capacitor, ¿cuál va a ser? Despejen la expresión que tienen ahí arriba. Despejen esta expresión. El capacitor, ¿cómo encuentran su valor? Sería igual a 1 entre L por la frecuencia al cuadrado, ¿no? L por la frecuencia al cuadrado. Y eso es 1 sobre
L que vale, dijeron 5 milihenries por la frecuencia angular al cuadrado, que son 628.31 al cuadrado radianes por segundo. Entonces háganlo. ¿Cuánto les da eso? Eleven 628.31 al cuadrado, multiplíquenlo por 5 milihenries y sáquenle el inverso a eso. ¿De qué valor es su capacitor? 318 milifaradios. 318 milifaradios. Ok. Listo, entonces ya tenemos los valores de la bobina y del capacitor. Para encontrar el valor de la resistencia, pues vamos a utilizar la expresión de alfa, ¿sí? Vamos a usar la expresión de alfa. Ahora, para encontrar los primeros valores vamos a suponer que mi circuito está críticamente amortiguado, ¿sí? Mi circuito está críticamente amortiguado. Cuando está críticamente amortiguado, dijimos que aquí está, críticamente, cuando está críticamente amortiguado, alfa es igual a omega sub 0. Ahí está. Por lo tanto, alfa a qué va a ser igual. O sea, Profe, en C no, según yo no es 318 ¿cuánto es? milifarados. 506.6 micros. Es A que ver, creo que mi compañero no elevó al cuadrado la frecuencia. ok. Entonces, 506 microfaradios. Bien, 506 microfaradios. Eso pues lo pueden hacer, por ejemplo, con un capacitor de 470 microfaradios en paralelo con un capacitor de... si lo ponen en paralelo con uno de 33 microfaradios, les va a dar 503 microfaradios. Entonces ya podrían poner ahí también uno de 3.3 microfaradios en paralelo con esos y ya les da más o menos los 506. Bien, entonces ahí está. Gracias por la corrección. Entonces alfa es igual a omega sub 0. ¿Cuánto vale omega sub 0? 628.31 radianes por segundo. 628.31 radianes por segundo. Bien. Y ya sabemos que esto es igual a ¿qué? Pues ya sabemos que alfa es igual a R sobre 2L. Entonces ustedes díganme, ¿cómo encuentro el valor de la resistencia? Despejen el valor ahí. R igual a ¿qué? Usando omega sub 0.
¿Cómo queda la expresión? Sería 1 entre 2L. No, ¿Sería 628.31 entre 2L? no. Bueno, pues si van a despejar esto, pues nada más pasan el 2L multiplicando y les va a dar que R es igual a omega sub 0 que multiplica a 2L. Listo. Y esto pues va a ser igual a 628.31 multiplica a 2 que multiplica a 5 milihenries. Bien, ¿eso cuánto les da? $6.2831. 6.2831. Vamos a dejarlo en 6.3 y listo. ¿Qué sigue? Pues sigue hacer la simulación. Entonces pues vamos a poner la fuente de voltaje. Aquí está. Vamos a poner la resistencia. Vamos a poner la bobina. Y vamos a poner el capacitor. Ponemos tierra aquí, ponemos tierra acá. Y alambramos. Listo. Valores, el capacitor va a ser de 506 micros, la bobina es de 5 milihenries y la resistencia es de 6.3 ohms. Ahora, el circuito está calculado para una frecuencia de oscilación de 1 kHz. Quiero que cuando esté subamortiguado pues vea al menos yo 10 oscilaciones, entonces voy a hacer una fuente que tenga un periodo en alto 10 veces más grande que el periodo de la señal. Entonces el inverso de 1 kHz pues es 1 milisegundo, entonces voy a hacer una fuente que tenga un tiempo en alto de 10 milisegundos. Avanzado, una fuente de pulsos, voltaje inicial en 0, voltaje encendido, pues vamos a mandarlo a 1. Sin retraso, tiempo de subida 10 nanos, tiempo de bajada 10 nanos. Dijimos que el tiempo encendido iba a ser 10 milisegundos y por lo tanto el periodo pues lo voy a dejar en el doble, que son 20 milisegundos. Ok, ahí está la fuente. Y añadimos nombres a los nodos, es el de entrada y el de salida. Bien. Hacemos el análisis transitorio de 0. No. Paramos en 20 milisegundos, es decir, quiero ver la parte alta y la parte baja de la fuente. Empezamos a guardar datos en 0 y pasos máximos de 10 microsegundos. Ok. Y ahí está. Analizo voltaje de entrada, aquí está mi fuente de entrada cuadrada. Y si analizo la salida,
ahí está la respuesta, ¿sí? Otra vez, esto es una oscilación aunque no lo parezca. Tenemos el valle y tenemos el pico del circuito, ¿sí? Tenemos el valle y la cresta. Ahora, dijimos que la amortiguación iba a afectar el funcionamiento, es decir, la forma de esa señal. Si está críticamente amortiguado, que es donde estamos en este momento, pues nada más vamos a ver una oscilación. Ahora, si lo sobreamortiguo, es decir, si incremento el valor de alfa, no voy a ver ni siquiera una oscilación, es decir, no se va a alcanzar a cargar a lo mejor ni una vez. ¿Cómo lo sobreamortiguo? Incremento el valor de alfa. Y el valor de alfa depende directamente de la resistencia. Entonces, una forma rápida de incrementar alfa es incrementar el valor de la resistencia. Si incremento el valor de la resistencia, sobreamortiguo el circuito. Vamos a verificar esto. Ahorita tengo una resistencia de 6.3 ohms. Vamos a incrementarla a una resistencia de 630 ohms. La voy a incrementar 100 veces. Volvemos a correr la simulación. Y ahí está. Ni siquiera se alcanza a cargar una vez el circuito. Listo. Ahora voy a subamortiguarla. Tengo que bajar el valor de alfa. El críticamente amortiguado es en 6.3. Entonces la voy a subamortiguar, voy a bajar el valor de alfa 10 veces y la voy a dejar en 0.63. Vamos a correr la simulación y ahí está. Ahí tenemos ya más de una oscilación. La voy a bajar todavía más, otras 10 veces, 0.063. Y pues ahí tenemos las oscilaciones, ¿sí? La voy a bajar todavía más, a 0.0063, que creo que ya no me va a dejar porque son resistencias demasiado pequeñas. Y no, ya no me está dejando. Pero ahí está mi amortiguación. Listo. Ok. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahí está. Crítica, sub y sobreamortiguado. Bien. Bien, entonces continuamos. Filtros pasivos de segundo orden. Los filtros pasivos, ya vimos los filtros de primer orden, ¿sí? Los filtros pasivos de segundo orden, ¿cómo van a ser? Cuando yo tengo un filtro pasabajas o pasaaltas de segundo orden, pues lo que voy a tener es idealmente la misma respuesta que la de un filtro de primer orden, pero los filtros pasivos de segundo orden, los primeros que vamos a ver, los podemos hacer con circuitos pasivos de primer orden. Si yo tomo dos filtros de primer orden pasivos y los conecto en cascada, hago un filtro pasivo de segundo orden. ¿Qué es lo que va a pasar? Los dos filtros pasivos en la banda de paso, pues ninguno de los dos debería afectar la señal de ninguna forma. Es decir, acuérdense que los filtros se supone que mientras estemos en la banda de paso funcionan como si fuera un alambre y hasta que llegamos a la frecuencia de corte anulan la señal. Ahora, en la realidad lo que va a pasar es que los dos filtros no le van a hacer nada a la mayor parte de las señales y cuando empecemos a acercarnos a la frecuencia de corte, ambos filtros van a amortiguar la señal, ¿sí? Por ejemplo, si nos estamos acercando y estamos ya en la frecuencia de corte y tenemos una pérdida del 50%, dijimos, de la potencia, ¿qué es lo que va a pasar? El primer filtro va a amortiguar la señal, le va a quitar el 50% de la potencia. Y el segundo filtro, como la señal que sale de este también está a la frecuencia de corte del segundo filtro, ambos están en la misma frecuencia de corte, este también la va a amortiguar un 50%, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es una respuesta de este tipo. En rojo tenemos la respuesta de un filtro de primer orden y en verde tenemos la respuesta de un filtro de segundo orden. El filtro de primer orden tiene una caída de 20 decibeles por década y el de segundo orden tiene una caída de 40 decibeles por década. ¿Por qué? Pues porque es un porque los dos filtros están amortiguando la señal que está entrando, ¿sí? La amortiguación se da primero en un filtro, sale mi señal amortiguada aquí, o sale mi señal atenuada, perdón, no amortiguada,
entra mi señal, sale la señal atenuada y este otro filtro la vuelve a atenuar. Si este la atenúa a 20 decibeles por década y esta la atenúa a otros 20 decibeles por década, pues se van a sumar las atenuaciones y voy a tener una atenuación de 40 decibeles por década. ¿Sí? ¿Cómo calculo la frecuencia de corte de los filtros? Pues en realidad son dos filtros de primer orden. Si quisiera hacer un filtro de segundo orden a 1 kHz, lo único que tengo que hacer es calcular un filtro de primer orden a 1 kHz y ya. Nada más hago dos filtros iguales. ¿Se entiende esto? Me parece que sí. Ok. ¿Algo no queda claro? Pregúntenme. Sería el mismo, los mismos componentes y todo, los mismos valores. Sí. ¿Qué es lo que hago? Pues conecto un filtro a otro filtro igual y listo. Pasamos de primer a segundo orden. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este es mi filtro pasabajas de segundo orden. Tengo un filtro RC. ¿Cuál es la función de transferencia de este filtro? La función de transferencia de mi filtro pasabajas de segundo orden, ¿cómo la encontraría? Yo tengo la función de transferencia de un filtro pasabajas de primer orden. Que la función de transferencia de un filtro pasabajas de primer orden, ¿cuál es? Del RC, ¿verdad? Ujú. Del RC pues es 1 entre tau S más 1. Esa es la función de transferencia de mi filtro. Ahora, para calcular la función de transferencia de un filtro de segundo orden en serie, como este, o filtro en cascada, ¿qué hago? Pues imagínense que estos fueran amplificadores. Si yo tengo que este amplificador tuviera una ganancia de 2 y este amplificador tuviera una ganancia de 4, ¿cuánto sería la ganancia combinada de los dos amplificadores? Seis, ¿no? Entra un volt a este amplificador con ganancia de 2. ¿Cuánto sale aquí? Si este tiene una ganancia de 2 y entra un volt, ¿cuánto sale aquí? Dos. Bien, José. Y si esos dos entran a este filtro, a este amplificador con una ganancia de 4, ¿cuánto sale acá? 8 volts. Entonces, la ganancia de los amplificadores se multiplica. Si tengo dos circuitos, sus ganancias están conectados en serie, sus ganancias se multiplican. Ahora, habíamos dicho que la función de transferencia era una expresión de la ganancia del filtro. Por lo tanto, para encontrar la función de transferencia de un filtro de segundo orden, pues no es otra cosa que multiplicar las funciones de transferencia, o multiplicar sus ganancias, lo que es lo mismo. Ya, esa es la función de transferencia de mi filtro de segundo orden. Aquí puedo hacer la multiplicación directa porque pues como los dos filtros están sintonizados a la misma frecuencia, se supone que su tau es la misma. Entonces, pues nada más hago la multiplicación. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar arriba
1 al cuadrado, 1 por 1, pues me va a dar 1. Y abajo me va a quedar tau por S más 1 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 1 sobre tau cuadrada S cuadrada más 2 por tau S más 1. Y ya. Esa es la función de transferencia de mi filtro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y ya. Ahora, supongamos, estos son dos filtros pasabajas. La función de transferencia de un filtro pasa altas de primer orden, ¿cuál es? Tau S entre tau S más 1. Ujú. Entonces, si en lugar de hacer un filtro pasabajas de segundo orden, yo quisiera hacer un filtro pasa altas de segundo orden, pues pongo dos filtros pasa altas en serie. Igual tengo esta respuesta ahora. En la frecuencia de corte, en lugar de menos 3 decibeles, voy a tener menos 6 decibeles. ¿Sí? Es decir, en la frecuencia de corte voy a tener el 50% del 50% de la potencia de salida. Y la función de transferencia, ¿cómo quedaría? Pues la función de transferencia de un pasaaltas de segundo orden es multiplicar la función de transferencia de dos pasaaltas de primer orden, o lo que es lo mismo, tau S sobre tau S más 1, que multiplica a tau S sobre tau S más 1, y esto pues me va a dar tau S al cuadrado sobre tau S más 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo, tau cuadrada S cuadrada sobre tau cuadrada S cuadrada más 2 tau S más 1. Listo, esa es la función de transferencia del filtro pasa altas de segundo orden. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok. Listo. Filtro pasa altas de segundo orden. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues si en el filtro pasa bajas de primer orden, en la salida el voltaje es el 70.71% del voltaje de entrada, en el filtro pasa altas de segundo orden, el voltaje de salida pues va a ser 70% de este y 70% de este, ¿cuánto les da? 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Por los decimales que estoy redondeando sería el 50%. En el de segundo orden, en la frecuencia de corte, mi voltaje de salida sería aproximadamente el 50% del voltaje de entrada. ¿Se entiende? O sea, ya no va a ser el 70%, va a ser el 50%. ¿Sí? Ok, sí. Bien, vamos a simular esto.
Entonces pongo mi fuente de voltaje, pongo mi resistencia, pongo el capacitor y ponemos tierra. Ahora revisen sus apuntes y díganme, para el ejemplo del filtro pasabajas que había hecho, creo que lo había hecho a 1 kHz. Entonces díganme los valores de los componentes que hayamos encontrado para ese filtro. ¿Qué valores de componentes hayamos encontrado para el filtro pasabajas a 1 kHz que hice aquí en ejemplo en la clase? En capacitor se utilizó 2.2 microfaradios Gracias. ¿Y la resistencia? y de resistencia 727 ohms. Gracias. Bien, entonces voy a repetir las pruebas. Nodo de entrada. Voy a poner temporalmente la salida aquí. Y pues vamos a correr la simulación. Vamos a hacer de una vez, bueno, voy a hacerla transitoria. Tiempo de paro. Ahorita tengo una fuente de 10 Hz, entonces le voy a poner 0.2. ¿Sí? ¿La puse de 10? Sí, de 10. Guardamos datos en 0. Paso máximo de 10 micros. Ok. Voltaje de entrada. Voltaje de salida. Ahí está. Y pues ya sabemos que estamos en la banda de paso. Me voy a ir otra vez a 100 Hz. Cambiamos el análisis. Ahora vamos a hacerlo a Profe, de hecho, 20.000. estos datos eran para una frecuencia de corte de 100 Hz. 100 Hz. Ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo a 100 Hz. No importa. Me voy a 100 Hz. Corremos. Y ahí está. Mi voltaje de salida debe ser más o menos el 70% del voltaje de entrada. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a añadir una directiva. .meas. En el transitorio la voy a llamar voltaje de salida máximo. Y quiero que encuentres el máximo voltaje en la salida desde, y vamos a ponerle 5 milisegundos hasta 20 milisegundos para ignorar el primer pico, que siempre es más alto o más bajo. Entonces este primer pico no me sirve. Ok, lo ponemos por aquí, corremos el análisis, view, el error log, y ahí está. Están entrando 10 y están saliendo 7.054, que no son los 7.071, pero pues es bastante próximo. La diferencia es por los valores de los componentes. Ahora, vamos a convertir este en un filtro de segundo orden. Está a 100 Hz, entonces ahora, bueno, antes de hacerlo, vamos a cambiar el nodo. Vamos a cambiar el nombre del nodo. Este es out, lo voy a convertir en out 1. Y pues ya nada más vamos a duplicar el filtro. Duplicate, que es F6. Selecciono mis componentes. Ahí está. Y pues los pongo por acá. Y ya nada más alambro. Listo. Y a esta la voy a llamar salida 2. Y vamos a ver si de veras funciona el filtro. ¿Sí? Entonces, vuelvo a correr la simulación. Entrada.
salida, ahí está. Y ahora la salida en el 2 y ahí está, vamos a medirlas. Ya no existe out, existe out 1, listo. Este lo voy a llamar vout máximo 1, F6 y duplico esta. Y pues este va a ser vout max 2 y lo medimos en el nodo de salida 2. Corremos, vamos a ver si no tengo errores. Y vamos a mover el tiempo de análisis. Lo que pasa es que este ya está apareciendo acá y este pico quedamos que me genera ruido. Entonces vamos a medir el tiempo, lo voy a mover a 8, de 8 a 20. Vamos a medir de 8 a 20. De 8 milis a 20 milis. De 8 milis a 20 milis. Listo. Y bien, corremos el análisis, view, y me debe dar la mitad de la entrada, o sea casi 5 volts. Y ahí está. De hecho me está dando un poco menos de la mitad, ¿sí? Me está dando 3.42. Está bien, es normal. Aquí lo que tendría que hacer es ajustar los componentes, ¿sí? La desviación de este filtro sumada con la desviación de este filtro me están dando ese comportamiento. Pero ahora vamos a hacer el análisis en AC. Vamos a ver la salida en AC. Entonces editamos, Spice Analysis. Ahora hacemos análisis de AC, tipo de barrido por décadas, número de puntos por década 10, 20 y igual llegamos hasta 1 giga. Ok, lo pongo por acá. Mi fuente senoidal, le damos un valor de amplitud de 10 volts en AC. Corremos el análisis y ahí está. Y vamos a ver la salida, ¿sí? Y pues ahí está. Filtro pasa bajas, debe tener una frecuencia de 100 Hz de corte, más o menos ahí está, ¿sí? Y si analizo el filtro, o sea, esta es la salida del filtro de segundo orden. Si analizo la salida del filtro de primer orden, si se fijan, ahí se nota la diferencia de la caída. Este tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Este va a tener una pendiente de 40 decibeles por década. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y listo. Ahí está. Así se hace. Ahora, Octave. ¿Cómo comprueban el filtro en Octave? Igual, abren el script 2 y aquí van a tener pues sus variables. Yo nada más necesito resistencia y capacitor, entonces resistencia igual a, y quedamos que mi resistencia era de, ¿qué valor quedó la resistencia? 727. ¿Otra vez? 727. Gracias, 727. Nada más necesito una, no necesito bobina. Y el capacitor quedó de 2.2 micros, si mal no recuerdo. Listo. Tau RC, SR por C. Y el numerador de mi filtro pasabajas de segundo orden, pues es 1. Se queda igual como 1. Y el denominador cambia. Ahora, el factor que está multiplicando a S cuadrada es tau cuadrada. Entonces va a ser tau RC al cuadrado, coma. Y luego el factor que multiplica a S a la 1 es 2 tau. Entonces este es 2 por tau. Y luego el factor que multiplica a S a la 0 es 1. Entonces este se queda como 1. Listo.
Corremos el script. Y ahí está la respuesta de mi filtro de segundo orden. Y ya. Esa es la respuesta al escalón. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, actividad 5. La actividad 5, ¿qué va a hacer? La actividad 5 es que hagan los mismos filtros que hicieron para la actividad 4 menos el pasabanda. El pasabanda no, el pasabanda ya es de segundo orden. Pero los filtros pasabajas y pasaltas que hicieron para la actividad 5, todo exactamente igual, misma frecuencia de corte, todo exactamente igual, mismo voltaje de entrada, los van a hacer de segundo orden. ¿Sí? Nada más los van a hacer de segundo orden. Esa es toda la actividad 5. Filtros pasabajas y pasaltas los van a hacer de segundo orden. ¿Se entiende? Sí. No les voy a poner el reporte en la página de Moodle porque pues es básicamente el mismo documento. ¿Sí? Es el mismo documento. Nada más ustedes adecúenlo a sus filtros de segundo orden. O sea, ahí donde dice primer orden, pásenlo, hagan el cambio que diga segundo orden. ¿Se entiende? Esa es la actividad 5. Ok. Actividad 6. La actividad 6 pues es con los circuitos RLC que vimos. ¿Sí? Aquí está la actividad 5. No tiene documento, pues porque es el mismo hoja de datos que de la actividad 4. Y la actividad 6, la hoja de datos, si ustedes la abren, igual aquí viene descripción general, diagramas esquemáticos. ¿Sí? La actividad 6, ¿qué es? Van a diseñar un circuito RLC con una frecuencia de oscilación de 10 kHz. Van a diseñarlo con una frecuencia de oscilación de 10 kHz. O sea, van a encontrar a partir de F sub 0, pues omega sub 0. Van a usar los valores de componentes que mejor se ajusten a sus necesidades. Les recomiendo calcular los valores de los componentes de modo que su resistencia no quede demasiado pequeña. Sí, que quede en el orden de las decenas o cientos de ohms. Es recomendación. Obviamente van a hacer el cálculo asumiendo que el circuito está críticamente amortiguado. Esto del potenciómetro pues será para clases prácticas, no va a aplicar. Y ya que calculen sus componentes van a añadir su esquemático aquí arriba. ¿Sí? No van a poner el esquemático que ustedes están usando. El siguiente paso pues es que obtengan la función de transferencia del circuito. ¿Sí? Nada más que ahora su salida, en lugar de estar en paralelo con la resistencia, perdón, con el capacitor, va a estar en paralelo con la bobina. Es decir, en lugar de hacer un circuito RLC, para el paso 3 lo van a cambiar a un circuito RCL. ¿Sí? Si tuvieran un circuito RCL, ¿cuál sería su función de transferencia? Ya que la encuentren, las van a anotar aquí. ¿Sí? Las van a anotar acá en los resultados de la implementación. Van a graficar la respuesta de los circuitos ante una señal de escalón usando MATLAB u Octave. Eso, ¿cómo se hace? Vamos a aprovechar ahorita que está MATLAB. Y déjenme abrir. Los cálculos que ya hemos hecho. Y este no es. Este es. Entonces, ¿cómo usan este script para calcular la respuesta al escalón? Pues nada más alimentan estos valores. ¿Sí? Vamos a tener R, L y C. La resistencia que encontramos fue de 6.3 ohms. 6.3 ohms. La bobina que ustedes escogieron fue de 5 milihenries. 5 exponente a la menos 3.
Y el capacitor que nos quedó fue de 506 micros. 506 exponente a la menos 6. Listo, RLC. Ahora, ya no tenemos función tau, tenemos alfa y Profe, omega. ¿Qué pasó? ¿no le falta la E al capacitor? Sí, gracias. E a la menos 3. A la menos 6. Bien, gracias. ¿Apellidos? Cortés Chávez. Cortés, gracias. Cortés Chávez. Ah, caray. ¿Es de otra sección, Cortés? Sí, profe. Ah. Cortés Chávez. Román. Sí. Punto extra. Listo, gracias. Y pues ya que definimos los componentes, ya no tenemos tau, tenemos alfa y omega. Y ya había dicho que alfa pues va a ser igual a R entre 2 por L. Y omega, bueno, la voy a poner como W. Es más, voy a dejar la alfa como A y omega como W. Entonces, alfa y omega. Y omega, pues quedamos que era 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Ahí está. Sí. Alfa es R sobre 2L y omega sub 0 es 1 sobre la raíz cuadrada de C. Entonces, listo. ¿Sí? O lo que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar así. Y listo. Numerador de mi función de transferencia. Pues el numerador es... Aquí no hay s al cuadrado, no hay s a la 1, solo hay s a la 0. Y el factor que acompaña a s a la 0 pues es omega sub 0 al cuadrado. Entonces esto va a ser omega al cuadrado. Y en el denominador empezamos. El factor que acompaña a s al cuadrado pues es 1. No la acompaña nadie. El factor que acompaña a s es 2 alfa. Entonces este va a quedar como 2 por alfa. Y el factor que acompaña a s a la 0 pues es omega sub 0 al cuadrado. Entonces ponemos ahí también omega al cuadrado. Y listo. Ya está mi función de transferencia. Corremos el script y ahí está. Esta es la respuesta de mi circuito al escalón. ¿Se entiende? Sí. Ok. Seguimos. Entonces ya tenemos el paso 4. ¿Sí? Eso es para el circuito RLC. Tienen que hacerlo de los dos circuitos para el RCL también. ¿Cuál es la función del RCL? Esa la tienen que encontrar, la función de transferencia. Van a implementar ambos circuitos en simulador eléctrico, el RLC y el RCL. Y van a graficar señales de entrada y señales de salida. ¿Sí? Van a graficar señales de entrada y señales de salida acá. ¿Dónde me quedé? Aquí. Luego el paso 6, pues obviamente lo vamos a ignorar. ¿Sí? El paso 7 también lo vamos a ignorar. Y el paso 8 es cuando la señal está críticamente amortiguada. O sea, el que van a poner aquí primero, en los resultados de la simulación, la primera gráfica o el primer par de gráficas es con ambos circuitos críticamente amortiguados. Luego, el paso 9 es repetir para cuando los circuitos están sobreamortiguados
otro par de otro par de imágenes, RLC y RCL sobre amortiguados. Y el paso 10 es otra vez el RLC y el RCL, pero ahora subamortiguados. ¿Sí? Subamortiguados. Entonces aquí tienen que tener 6 gráficas. RLC y RCL críticamente amortiguados, RLC y RCL subamortiguados y RLC y RCL sobreamortiguados. Y el paso 11 lo vamos a omitir porque también es para el protoboard. ¿Sí? Entonces, listo. Esa es la actividad 6. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok. Y ya. Esa es la actividad 6. Actividades 5 y 6 ya están listas. ¿Preguntas, dudas o comentarios? ¿Va a ser igual que la otra vez, profe? Para la siguiente clase reviso la 5 y la 6, si ya la traen, pues se las reviso de una vez. La 6, la fecha límite sería el miércoles de la siguiente... No, sí, el miércoles de la siguiente semana. Actividad 5 para el lunes, actividad 6 para el miércoles. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? También vamos a sacar valores de atenuación y todo eso. Para los filtros, sí, o sea, van a repetir lo de la actividad 4 para la actividad 5. Mismos pasos, mismos valores, pero ahora con filtros de segundo orden. Y omitiendo, obviamente, los pasabanda y el pasa alta. El pasabanda y el supresor de banda. Sí, o sea, nada más pasa bajas y pasa altas. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Por nada. Bien, ¿alguien más? Ok, si no hay más preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí, entonces ya tenemos actividad para el lunes y para el miércoles. Pasen buena mañana y nos vemos el lunes. Bye. Exacto.